Muy buenas noches y bienvenidos a otro capítulo más de El Bar Solar, donde como siempre pues hablamos cada vez de cosas un poquito diferentes y cosas interesantes. Lo primero, como todo, pues ya sabéis, un poquito de acompañamiento y pésame a la gente que está sufriendo ahora mucho aquí en España. Mucho ánimo, chavales, y intentaremos en la medida de lo posible, pues entretener, que es lo que nosotros intentamos hacer siempre, y daros un beso, fuerza Ánimo, y tío. Todos los coches esos aprovechando explosivos. Sí, y aprovechando un poquito todo este tema de desastres, problemas y temas que lo teníamos ya pensado hace tiempo, que ha venido un poco también aquí lo de Valencia al caso, el tema de las redes eléctricas y los problemas que estaban habiendo en Cuba, ya sabéis que en Cuba desde hace un tiempo están teniendo unos problemas devastadores con la red eléctrica y están teniendo un montón de problemas. Así que nos hemos traído a un amiguito, nos hemos traído a nuestro querido amigo Salvador, que es un experto en todo esto de temas de distribución de energía y pues electricidad. Así que Salva, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y sobre todo, Salva. Salva, yo lo primero que querría un poquito es que nos des un poquito tu background y un poquito que has hecho un poquito para que la gente sepa de qué vamos a hablar y de qué vamos a hablar un poquito, ¿vale? Así que si nos puedes dar un poquito de background de lo que has hecho para que sepamos un poquito de qué hablamos. Sí, cómo no. Evidentemente yo no soy un youtuber famoso como todos vosotros, ¿vale? Bueno. Somos youtubers, pero lo de famoso lo vamos a dejar. Lo de famoso no. Poco. Famoso es la Presler. Youtuber hasta sí, normal. Youtuber normal. Y como ya le comenté a José Luis, hombre, yo experto en el sistema eléctrico, evidentemente, bueno, soy un buen conocedor del sistema eléctrico, porque durante 40 años y 2 días he estado cotizando en la Seguridad Social, siempre trabajando en empresas del sector de las grandes. De hecho, he pasado por 7 empresas distintas, porque, bueno, siempre hay mucho compra, venta y no sé qué, y se venden activos y se intercambian activos, etcétera, etcétera. Yo siempre he trabajado en el sector eléctrico y los últimos prácticamente 15 años me he dedicado sobre todo, soy informático, sí, soy ingeniero de sistemas, y me he dedicado básicamente a la operación y ciberseguridad de los sistemas SCADA, de los sistemas que controlan y gestionan el sistema eléctrico. Evidentemente, hombre, no confundo kilovatios hora con kilovatios, pero tampoco te puedo decir si la potencia de cortocircuito de un transformador debe ser 1,5 o 1,7, ¿no? Quiero que me entendáis. A nivel técnico puro del sistema, pues ahí evidentemente no es lo mío. Ahora, en cuanto a cómo operan, temas de seguridad, todos los sistemas que hay por detrás, la complejidad del sistema, bueno, pues creo que en 40 años algo habrá aprendido, ¿no? A ti te pasa como a mí, solo que yo soy del mundo del agua. Ahora que estamos en un momento malo, pero yo lo mismo, yo informático del mundo del agua. O sea, que tú das electricidad y yo doy agua. Ya solo nos falta alguien que dé fuego. Pues no juntéis. Dos vale, infraestructuras. Mejor que no. Dos infraestructuras críticas que son muy importantes y como tales muy críticas, ¿no? Entonces tienen un... Yo, a ver, os pido a los tres, os pido un favor hoy, que es que como Salvador es del mundo de la informática, yo voy a tender a tirar mucho por ahí, porque me conozco, porque tengo curiosidad. Me llama la atención, yo sí sé cómo en el mundo del agua tenemos un poco plantada la seguridad de los sistemas y todo. Y le voy a atacar mucho ahí, entonces pararme, os lo pido por favor, porque Sí, yo me voy a empezar. ¿Y cómo solventáis esto? ¿Y cómo no sé qué? Porque puede ser muy tedioso, Sí. muy de escarbar parámetros o de cosas muy abstrusas, y depende también del nivel de paranoia que quieras llegar, ¿no? Sobre todo en temas de ciberseguridad. Depende del nivel de paranoia que tengas, puedes llegar muy profundo o quedarte en el mínimo, ¿no? Además entiendo porque, por ejemplo, haciendo paralelismos, ¿no? Nosotros en el agua, que yo realmente estoy en el mundo del desarrollo de las aplicaciones, no del SCADA, pero bueno, tengo a mis compis de SCADA, están sentados a escasos 2 metros de mí y siempre les oigo, en el desayuno siempre les oigo contar sus chascarrillos y sus cosas. Sí que es cierto que tenemos todo redes privadas, por supuesto no hay nada conectado afuera, obvio y todo ese tipo de cosas,
pero a mí me da la impresión como que como que me da a mí que vais a tener vosotros muchos más elementos que tenemos nosotros de control y de... Porque entiendo, ¿a qué niveles tenéis logado todo? Me refiero a logado todo, me refiero de las líneas, o sea, tiene que estar todo hiperlogadísimo, hipercontroladísimo, ¿no? Entiendo. Y cada vez más, Llega un momento en que dices, la paranoia del control también es una paranoia, ¿eh? Por hacer un símil, una central antigua, de las primeras, más o menos valían con aproximadamente unos 6.000 parámetros, medidas, parámetros, registros y tal, de 6.000 puntos de control de lo que es toda una central eléctrica, desde que el cable que viene va a conectarse hasta el reactor, ¿no? Hoy en día prácticamente ese número de parámetros se utiliza solo en lo que yo llamo un palo, es decir, en un poste de aéreo, un poste de aéreo de eólico. En un eólico tiene 6.000 medidas ya. Porque se llega ya, digo, a la paranoia. Y la paranoia además es, claro, el querer hipercontrolar y el querer tener el histórico de la vibración del tornillo K3, del rotor de no sé qué, ¿vale? Y eso, evidentemente, pues es esfuerzo técnico de tener los medios, esfuerzo de transportar esos datos desde ese palo a la subestación y de ahí al centro de control y etcétera, etcétera. Y, en fin, es algo que yo creo que, bueno, el nivel en ese punto ya estamos llegando a cosas muy locas, muy locas. Lo que pasa es que el problema de esa ciberseguridad es que todos esos parámetros si se hackea esa red, en la que puedes liar es muy gorda, ¿no? Como anécdota, hablando con un técnico, hablando del sistema de protección de sobretensiones, decía, no, si esto no se puede hackear y esto es imposible, esto está en una red privada y no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, y tiene X protecciones. Y dice, ya, pero ¿qué pasa si te pongo que te configuro el relé para que salte con 0 miliamperios digamos, de desvío a tierra? Desde luego. Que salta porque sí, ¿vale? Entonces, un simple parámetro ahí perdido en un relé de sobretensión de no sé qué línea, la puede remontar muy gorda. En Estados Unidos, no sé si sabes que hicieron un experimento y cogieron un grupo electrógeno grande industrial y entonces lo conectaron a Internet para ver los datos y tal, y les hicieron a unos hackers para ver si eran capaces de de inutilizarlo a base de piratearlo el cacharro. Entonces se conectaron al cacharro, le empezaron a dar datos falsos de la temperatura del agua, la bomba del agua, etcétera, etcétera, y el cacharro lo destruyeron. Entonces, tarda menos de 30 segundos. Cualquier cosa puesta en Internet tarda menos de 30 segundos en recibir ataques de todo tipo. De todo, y además de todos los sitios, sí. ¿En serio? 30 segundos. Tú vete a un CERN, a un centro de supervisión de los ataques y de los tráficos que hay, los tráficos maliciosos que hay en Internet, y tú pones un router en Internet, pones un firewall, pones tu web y a los 30 segundos ya está recibiendo ataques de denegación de servicio, ataques de escaneo, intentos de sobrepasar buffer, de no sé qué. ¿En serio? Pero, habla con cualquiera que... Pero eso no es una persona, eso es una máquina que está constantemente... Hay boots y redes de todo. No voy a decir de los típicos países maliciosos, no, de cualquier lado, ¿vale? Que lo primero que hacen es escanear. Hay gente que escanea de todo, le da por escanear de todo. Te escanean todos los puertos, intentan hacer todas las triquiñuelas posibles, habidas y por haber. Y no solo eso, sino que el problema, o sea, uno, lo que dice Salvador, que es cosa que conoces Internet, cosa que te lo van a intentar hackear. Pero segundo, como sepan que esa máquina es tuya, es decir, una cosa muy estúpida, una web de una empresa, ¿vale? Es decir, si tú pones una web de una empresa, en el momento que tú pones esa web de esa empresa pública y alguien diga, vamos a tirarla, simplemente hacerle denegación de servicio, está tirado. Porque es tener 50.000 millones de máquinas y decir, pues vamos a pedirles todo en la web. Y ya está, y la tumbas, porque no hay máquina que aguante N millones de peticiones directamente. De hecho, sé de casos que han pasado hace poquito en empresas públicas, pero bueno, que son webs que la web no es nada de seguridad. Es pero que la denegación de servicio es una cosa muy estúpida, o sea, es muy fácil de hacer. Pero no hace falta que sea eso. Yo en una empresa que estuve,
que tenía responsabilidades un poco del tema de Internet. Coño, que de pronto me llaman, oye, que es que vemos fotografías porno en la página de la sección de no sé qué. Hostia. Digo, ¿cómo? Ostras, los pelos como escarpias. Joder, me pongo a investigar. Y estaba hecho con... ¿cuál es con WordPress, ¿vale? Una parte de la web está hecha con WordPress. Un plugin de un WordPress se había sido hackeado o malicioso y a través de ahí, que además era de un tercero, ya sabes que lo malo de las páginas web es que coges contenido de aquí, una plantilla de no sé qué, un CSS de no sé dónde, no sé qué, te metes los links de rastreo de análisis, de no sé, de los cookies, etcétera, etcétera. O sea, es totalmente complicado. Cuando tú ves una página web, Luis lo sabrá, es realmente una maraña, ¿no? Pues por ahí un elemento perdido se había hackeado, a través de ahí habían logrado hackear esa parte y no habían cambiado todo el contenido por fotos porno. Es decir, ¿y cuál fue el problema? Y lo que yo siempre les había comentado, joder, WordPress no es lo mejor para poner esto en producción de un sistema un poquitín importante. Y sobre todo si no haces un mantenimiento, porque el problema de la ciberseguridad siempre es aislamiento, separación y mantenimiento, ¿vale? Y por supuesto supervisión continua, ¿vale? Pero claro, para eso hay que tener recursos, tener las ganas, que el jefe o jefecillo de turno vea que la seguridad no es un centro de costes, sino es un centro de inversión. Es decir, puedes perder más si no gastas en ciberseguridad lo suficiente que lo que piensas que te vas a ahorrar. Sí. Y de ser un centro de gasto a hacer un centro de inversión va mucho. Pero normalmente los humanos nos cuesta mucho ver, y esto ha pasado en Valencia, hablando ya del tema de Valencia, no somos capaces de darnos cuenta, porque como solo vemos una realidad, no somos capaces de darnos cuenta de decir, si esto se hubiese hecho bien, hubiese dicho, bueno, tampoco fue para tanto. ¿Cómo que no fue para tanto? No fue para tanto porque se hizo esto, se hizo lo otro, se hizo lo de más allá. Y entonces ves que no ha pasado prácticamente nada. Solo vemos la realidad. Entonces, cuando vemos la realidad, seguro que antes había gente que dijo, oye, que el día que llueva aquí mucho, va a pasar esto, va a pasar lo otro, tal y cual. Y en tema informático pasa lo mismo. Que seguro que hay mucho que dice, oye, que como nos cojan por aquí, nos lo van a romper, que esto va a estar, vamos a liarla. Y siempre hay un tío que dice, no, esto cuesta dinero, esto cuesta dinero, esto cuesta dinero, hasta que aquello pega el zambombazo, como ha pasado en Valencia, que todo el mundo estaba yendo a recoger a los niños al cole y de repente las calles eran ríos. Yo creo que en España no tenemos la mentalidad esa de vamos a evitar el por si acaso, vamos a hacer esto por si acaso, vamos. Y en las redes eléctricas no te puedes imaginar lo peligroso que puede ser eso. O sea, yo creo que puedes dejar un país entero a oscuras. Hombre, es difícil, pero no digo que imposible, o sea, no hay nada imposible. Hombre, y depende de las circunstancias. En España no tengo noticia de que se haya dado, pero en Ucrania, mucho antes de la guerra, ya les tumbaron varias redes importantes y varias zonas importantes del país. En principio se supone que fueron rusos, que les echaron abajo. Claro, un ruso que la infraestructura la han hecho ellos, que los sistemas de control son de origen soviético, que no sé qué, y más, que tienen equipos específicos para ciberataques, pues suma, y encima mi enemigo le tengo enfrente y le quiero echar abajo, pues y Luis, tú como de la parte de agua también lo sabrás, todo lo que son infraestructuras críticas tiene que estar muy bien protegido. Y hombre, yo creo que al menos el sistema eléctrico, en lo que yo conozco, en muchas cosas, al menos en las empresas que yo he estado, hemos sido muy pioneros. Nosotros estado muy avanzados. En la aviación utilizamos sistemas con distinto hardware para que si hay un ciberataque, al tener distinto hardware, lo que funciona en una máquina no funciona en otra. Sí. Entonces, son sistemas redundantes con distinto hardware. Sí. Evidentemente en el sistema eléctrico, al menos a nivel de, no te voy a decir que evidentemente a nivel eléctrico técnico, porque un generador es un generador, el transformador del que dependes es el transformador que dependes, etcétera, pero hay muchísima redundancia. Y a nivel de IT, de lo que es sistemas de gestión de tiempo real,
ahí es todo n duplicado. Incluso, por ponerte un ejemplo, nosotros en la última empresa que yo estaba, teníamos 2 CPDs replicados en tiempo real y separados 500 kilómetros. Y eran CPDs Tier 3 o Tier 4. Eso es un tema técnico que lo que significa es que tienen muy alta seguridad en cuanto a continuidad de funcionamiento. Ya. Pero es muy triste que tú conectes una máquina y en 30 segundos esté intentando liarla. Es muy triste. Porque al final es una cantidad de gente chunga en la red brutal. Porque al final, una cantidad de datos que están pasando por internet todo el día son gente chunga intentando entrar en sistemas. Para liarla, claro. Es el mundo, tío. Es la desgracia del mundo. O sea, eso, en el fondo, si lo piensas, es forma de ganar dinero. Sí, o simplemente... Y es que los virus es pasta también. Es gente que consigue meterte un virus y te pide pasta por recuperar la información. Es todo. Yo conozco, sí. Yo conozco una empresa que le encriptaron todo el disco duro de toda la empresa y dijeron, si quieres tal, te lo... o bitcoins o no te... Es un tema de pasta. No hace 5 o 6, 7 años, una gran empresa de comunicaciones, que no es público, pero bueno, por no tal, le metieron un ransomware encriptador y le encriptaron todos o muchos de los modelos muchos de los ordenadores de los equipos técnicos, de la gente del personal técnico. No afectó a las redes de cliente, ¿vale? No afectó a las redes de cliente en teoría, afortunadamente, pero ellos tuvieron que mandar gente a casa mientras refutaban el sistema. Es lo que iba a comentar yo, que es que nosotros nos enteramos porque fue el famoso, no, que os vayáis a casa. ¿Cómo que se va a casa? No, que vayáis a casa, que apaguéis los ordenadores, pero claro, es un virus que tú lo dejas encendido y lo que va haciendo es encriptando ficheros, con lo cual lo que tienes que hacer es apagar el ordenador para que deje de encriptar ficheros. Y la solución fue que apaguéis los ordenadores y que os vayáis para casa. Claro. Vale, venga, hasta luego, hoy no trabajamos. Así empezó Skynet, ¿eh? Ya sabes que fue con el virus, lo conectaron y la cagaron. Tú ríete. Pero pues ríete cuando la inteligencia artificial sea general y pueda llegar a mí me da mucho miedito. De hecho, ahora mismo con el tema solo de la inteligencia actual, que no es una inteligencia general, que es generativa, ya están aumentando mucho los riesgos de ciberseguridad. Porque si antes ya era fácil, que había bibliotecas completas, tú podías comprarte o bajarte determinadas distribuciones de Linux y irte a bibliotecas de ataques y ejecutar ataques sin más, por aquello de divertirnos. No. Ya puedes tener una IA todo el día intentando... Ahora ya no tienes casi ni que pensar. Pregunta acerca de esto. ¿Qué es lo que más se teme a nivel de empresa de electricidad? A nivel hablamos de distribución, que yo creo que es lo que más sentido tiene. Sí, no, es lo que más ¿qué es lo que más teme? O sea, es decir, ¿dónde se podría hacer más daño? Es decir, yo soy imagínate que consigo... Estamos dando ideitas, Luis. No, es por saber dónde está es por saber dónde se invierte más. No demos ideas. Ideas, joder. A ver, está todo muy distribuido. Si queréis, vemos un poco el mapa de distribución de las líneas. Sí, genial. Solo lo de red eléctrica, lo de transporte, ¿vale? ¿Os está afectando mucho el tema de la inyección? Que ahora que inyecta tanta gente, el tema de la producción, que se tendrá que compensar. Claro. Habrá días que habrá mucho sol, mucho viento y la producción habrá que ajustarla, ¿no? Claro. A ver, en teoría, en las subastas que se hacen el día anterior para fijar precios, tanto las comercializadoras como las generadoras tienen que hacer unos cálculos muy acertados de cuánta energía necesitan por cada hora, ¿vale? Y ahí tienen que incluir lo que la gente, o lo que supone que pueden, sobre todo las comercializadoras, lo que sus clientes le pueden inyectar. Entonces eso ha aumentado mucho el grado de complejidad. Claro, y tienen que tenerlo en cuenta. Una cosa es a nivel de pelas. Digamos que generalmente... No, pero si no es de pelas, si es un tema de estabilización de la red, sí, claro. De que tú no controlas esas pequeñas... Y si fuese un tío que inyecta, pero en estos últimos años, o sea, todo Dios inyecta. Yo miro por ahí, veo por la calle Fernando, y todo el mundo inyecta. No solamente las placas, los molinos ya son un dolor de cabeza, ¿vale? Y eso es más estable.
Sí, pero el molino, ellos lo controlan, el molino. Ellos cuando... sí, pero se regula más. Yo he visto molinos parados con un montón de viento. Pero a ver, que los molinos necesitan mucho mantenimiento, porque sí, no, pero habrá molinos que los puedes parar cuando... el problema puede estar, no que no se necesite esa energía, sino que a lo mejor la línea que le da servicio en ese momento, por lo que sea, no puede aceptar toda esa energía. Y ha habido un seccionador que haya saltado. ¿Vale? Ya, pero por eso te quiero decir que pero eso vosotros lo podéis controlar. Sin embargo, que la gente esté todo el mundo inyectando, son gente que vosotros no controláis, que empiezan a meter luz en la red y dices, oye, espera. Depende de dónde. Claro, es que, vamos a ver. El sistema eléctrico son 3 capas, básicamente. ¿Vale? Básicamente hablando. El sistema de transporte, red eléctrica, ¿vale? A gran escala. El sistema de distribución en media y en media tensión, ¿no? Que son ya las eléctricas distribuidoras, y baja, que también es de las eléctricas, ¿vale? Lo que te llega a ti a casa o a una pequeña industria, ¿vale? Esas 3 capas, cada una de ellas pues está muy mallada, hay muchas interconexiones, y aunque hay líneas de muy distinta tensión, siempre hay en las subestaciones pues transformadores que pueden unir diversas tensiones, etcétera, etcétera, para hacer que la energía fluya entre un lado y otro. Entonces, en esas 3 capas, claro, no es lo mismo en una capa de media tensión o de 120 kilovoltios ya de alta tensión que se meta un parque solar de 50 megavatios o de 5 megavatios, 50 es más normal que sean los eólicos, que tú en tu casa con tu 3,5 o 7 kilovatios pico, no sé lo que tú, ya sé que tú tienes una media central nuclear, ¿vale? Joder, ya estamos. Oye, es lo que tú dices. Bueno, tengo ahí unos cuantos paneles, sí, pero bueno. Vale. Yo lo que digo es la cantidad de gente que se mete, no es un problema de uno, sino que hay mucha gente. ¿Cuál es el problema ahora? Que tú que estás mezclando líneas de distribución que teóricamente deberían ser aguas abajo, ¿vale? Corrientes fluyendo en un único sentido, o casi, sí. ¿Vale? Con que hay, es lo que tú dices, no solo interferencias de red, armónicos, un transformador o un motor que mete un ruido, sino también lo que tú dices, gente de pronto inyectando, que de pronto ya no inyecta, etcétera, etcétera. Sí. Efectivamente, se trata tiene que ser la red capaz tener potencia suficiente, porque el problema siempre es de fuerza, de tensión suficiente como para sobrepasar esos intervalos, esas caídas. De hecho, eso tan famoso que se ha hecho ahora, de que te puedan cortar y que vas a pagar por inyectar a la red, es para poderte gestionar ese tema. Es que además ten en cuenta una cosa, en baja tensión, tú tienes un problema en un CT, en un centro de transformación. Vale, tú cortas la de alta tensión, cortas no sé qué, pero de baja tensión del transformador, pim pam, pero después resulta que la línea sí tiene tensión porque hay alguien por ahí que está inyectando, porque tiene mal conectado el tema, porque no se ha bajado al cero o lo ha vuelto a subir. De todas formas, la mayoría de los... O sea, cuando tú vas a conectar un inversor a la red, tiene que tener una ficha, porque es lo que te piden los de industria para que no meta determinado ruido, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que tienen, todos los que no tienen, tienen un relé, los que tienen aislada, tienen un relé que en teoría no deberían de meter tensión en la red, y además ellos se sincronizan con la red de la calle. Si tú cortas un CT, se corta. No tiene por qué haber tensión, ¿no? Bueno, pero te digo que hay puros y sí que hay. Que es, ¿vale? Al final sí que hay, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y sobre todo que cuando hay huecos, o sea, los famosos huecos de tensión, al fin y al cabo transitorios o pequeños bajones de la tensión, por eso, porque hay unos desfases entre... A ver, el problema del sector de la electricidad es que es un hilo, a ver si lo puedo tener por aquí, un hilo que la misma tensión que tiene que ir para acá, tiene que ir para... Es decir, lo mismo que se consume se tiene que producir. Si hay mucha demanda o hay poca demanda y mucha generación, se rompe. Tiene que estar en perfecta tensión siempre. Al menos dentro de unos límites y con unas tolerancias, etcétera, etcétera. Vosotros lo detectáis con la frecuencia, ¿no? Cuando empieza la frecuencia a oscilar. Exacto, y hay muchos equipos en casi todos los puntos de la red, hay equipos de medida y de supervisión precisamente para cuando hay
pues excesos, etcétera, etcétera, cortarlo, ¿no? Hay una cosa, Salva, coméntale lo que hablamos el otro día. Lo que la gente no entiende, que cuando hay un campo eólico trabajando, paralelamente hay un motor de diésel o hay una cogeneración o hay algo esperando que ese parque falle. Claro. Sí, porque no hay otra cosa para salvar eso. Claro. A ver, eso te lo estaba comentando antes con en la subasta diaria. En la subasta diaria hay 20 conceptos distintos, entre ellos regulación. Es decir, gente que ofrece sus sistemas, sobre todo hidráulicas, bombeos, algún tipo de otras generadoras, que son capaces de regular en muy pocos segundos su potencia, sobre todo fundamentalmente hidráulicas y bombeo. De hecho, hoy veía un anuncio sobre los bombeos. Y esos son los que sirven para regular en exceso o en defecto un pequeño tramo de esa producción. Teniendo en cuenta que el global pues es las nucleares, en su momento cuando había de carbón, las máquinas grandes industriales. Los eólicos ya cada vez también son más importantes, pero están muy dispersos y evidentemente puede haber fluctuaciones. Para nivelar esas fluctuaciones está sobre todo las hidráulicas y las de gas, ¿vale? En mayor escala. Que son las que mejor se pueden regular, que la de gas en muy pocos minutos se pueden generar. La hidráulica, yo he estado entre lo que es el rodete donde entra el agua y la parte de arriba donde está el generador, y ves aquello dando vueltas a 500 revoluciones por minuto, que mete un miedo de la puñeta, y ves, y cuando está en regulación, es decir, que desde red eléctrica, mediante comandos, etcétera, llega comandos de regulación al rodete y cambia el paso de la pala, ¿vale? De las palas que llevan, y eso pegan las vibraciones y pega un ruido. Yo he estado en varias de esas y la verdad es que impresiona semejante cacharro dando vueltas. Y sobre todo, yo muchas veces, y lo has hablado tú antes, que le llegan datos para que abra y cierre el rodete. Que es que eso lo hackeas, le abres el rodete a tope o se lo cierras a tope y la que puedes liar con el cacharro ese es espectacular. No hace falta eso siquiera. No hace falta eso siquiera. Por decirlo algo que no tiene nada que ver, pero para que se entienda. Stuxnet, Luis, a lo mejor le sonará, fue un virus muy famoso hace tiempo, que fue creado, se supone que por Israel y Estados Unidos, que contenía, vamos a hablar de un tema técnico, 0 days, vulnerabilidades 0 days. ¿Qué es una vulnerabilidad 0 days? Una vulnerabilidad que tiene software de los miles de millones de líneas de código que se están ejecutando ahora mismo en mi ordenador y en los vuestros, ¿vale? Pues vulnerabilidades que nadie ha descubierto en ese momento porque el software está mal escrito o cumple su función, pero tiene cosas que no van muy bien, y alguien descubre que poniéndole un 33 en no sé dónde, pues salta y ya tienes el control. Entonces, ese software tenía 6 vulnerabilidades 0 day. Eso es, una de 0 day es muy difícil de encontrar, ¿vale? 6 ya es la repanocha. ¿Y qué hace ese software de control? Pues simplemente decirle a una centrifugadora que fuese entre 1970 y 1950 revoluciones. Claro, ¿para qué esa centrifugadora? Para centrifugar uranio 238. Y a Irán le metieron ese virus, probablemente del Mossad y de la CIA. Ya reventaron todas las centrifugadoras. No hace falta que te reventan, simplemente que si tú pensabas que en cada fase vas a incrementar, me lo estoy inventando, un 2%, pues no obtienes ese 2% de enriquecimiento de cada fase, sino que estás en enriquecimiento en unos casos un 1,7, en uno no sé qué, con lo cual no tienes una producción clara y ya te están fastidiando. No hace falta simplemente una válvula con que esté actuándose, desactuándose por tiempo, ya la rompes. Sí. No hace falta decir, esto fue famoso, además no saben cómo lo metieron allí el virus. Pues sí, parece, lo que a mí me ha llegado es que fue por un driver de impresora. Coño, que va a haber no sé qué impresora y en un driver. Voy a actualizar una impresora, ¿no? Voy a actualizar la impresora que me dice que lo que me digo, otra cosa es lo cierto. Bueno, fíjate tú la que han liado con los vipers, ¿no? Con los vipers. En eso son unos genios. Eso estaba trucado ya. Se metieron en la producción allí en China. No fue en China. No. Hasta donde yo sé, ha sido producción Turquía, en Bulgaria, Hungría. O eso, Bulgaria, Turquía. Sí, Bulgaria, Hungría. Se metieron en la producción. Sí.
Sí, no, les compraron la patente a los chinos, le compró una empresa búlgara o húngara la patente, lo hicieron y evidentemente ya al tener pues, todos los planos del tema, pues fueron capaces de meterle pentrita y luego los comandos correspondientes para que cuando oiga por broadcast el comando 57, aquello aumente de temperatura, no sé qué cosa, y active el activador, el fulminante de la pentrita. Pero hay que ser muy genio para todo eso. O sea, muy complicado, sí, es muy complicado. Sí. No, y ojo, y luego con las radios, que también fue esa segunda, ¿eh? Sí. No, mira, al final los pregunta que estabas contando, y yo es que me he quedado con esa película y me estaba muy interesando mucho. Estabas contando que se hacían ofertas de generación, ¿he entendido como que ofertas de respaldo también? ¿O es lo que te de regulación? Hay como 20 conceptos distintos, tanto de potencia, o sea, cada central digamos, define para el día siguiente cuánto está dispuesta a producir por cada hora y a qué precio. Pero después hay gente dispuesta a regular, a entrar en regulación, es decir, a ceder su máquina para que Red Eléctrica regule. A que le puedan cortar la interrumpibilidad. Hasta no hace tanto, no ha habido mucha interrumpibilidad, pero yo creo que el año pasado o este verano alguna industria le han cortado. Tenían unas ciertas subvenciones por esa interrumpibilidad, por subir potencia y además también todas esas ofertas tú tienes que garantizar que puedes poner tantos megavatios hora en la red en ese tiempo, porque si no lo haces también te hace unas penalizaciones muy importantes. Y la comercializadora lo mismo. Si quiere, oye... Entonces tú dices, hay gente que yo voy a producir esto, venga, y te dicen, vale, has entrado en precio, tú mañana produces, perfecto. Y vosotros vais a ser, vosotros también habéis entrado en precio y sois los que reguláis, vale. Pero ¿y si se muere una central mañana porque se ha roto? Tiene que haber de respaldo. Las de gas, por ejemplo, muchas veces están... Pero esas también es como que, y para mañana de respaldo, ¿quién oferta? Yo también. También funciona así. Sí, vale. Claro. Sí, el problema de las gasísticas, de las de gas, es que no llegan a tener, al menos de algunas de las que yo conozco, no te puedo decir de todas, pero yo de varias de las que yo conozco personalmente, y de hecho he cerrado una, no he cerrado en lo que a mí me respecta de informática, he cerrado una. No son rentables por tiempo de ocupación, por factor de carga. Es decir, no producen tanto tiempo como para ser rentables. Y de hecho una se cerró porque era muy pequeñita, no entraba nunca. Y al final pues se cerró, no entraba muy poco. No paga el sistema para, porque yo entiendo que sí, claro, o sea, yo no sé mucho de esto, pero entiendo que tienes pero que dimensionar. Poco, pagan y con eso, pero necesitas también tiempos de producir al 100%. ¿Vale? O no al 100%, pero con una carga, un factor de carga importante. Claro, con eso, solo viviendo del respaldo, de lo que te pagan por estar de disponibilidad en stand-by, solo disponible para entrar en 10, en 15, 20 minutos, no se vive. Ya, pero que entiendo, o sea, a ver, tiene mucho sentido el decir, no, hay centrales que no, lo que dices tú, no tienen sentido económico ninguno porque son respaldos, pues son tal. No, que no entran que por sus precios o por sus temas técnicos. Mira, una central concreta gasística tuvo que rebajar sus niveles técnicos de operación básicamente. Empezaban a ofertar con ofertando el 25% de producción. No te digo el dato concreto, pues y lo tuvieron que rebajar al 15% para poder entrar en las subastas, porque si no, no entraban. Llega un momento que ya no es rentable, ¿no? Encenderla. Mi matiz, o sea, mi tema es que yo entiendo que hay sistemas que no van a ser rentables porque los tengas siempre de backup o tal, que eso entiendo que el propio sistema en sí debería de costearlo. Es decir, coño, no podemos decir nos cargamos todos los sistemas de respaldo porque como no son rentables y funcionamos solo con lo de diario y que no se nos rompa. O sea, entiendo que llegará un momento en que tendrá que el sistema decir no, vamos a pagar lo suficiente para que esta gente no lo cierre, que si no, si se nos rompe algo. De hecho, no se cierra una central así como así.
De hecho, muchas veces te impiden el cerrar las cosas. Esta que cerramos tuvo muchos años ahí en veremos, porque la tenían ahí por si acaso en un momento se hacía falta, ¿eh? Claro, ya cuando ya fue muy evidente y ya también, pues oye, las empresas también ya pelean por el tema, pues ya se terminó y se cerró. Pero durante mucho tiempo estuvo ociosa, esperando, hasta que no fue manifiesto. Por parte del operador de los sistemas siempre procuran, por decirlo muy en corto. Actualmente hay, lo estaba mirando el otro día, 110.000 megavatios de potencia instalada, pero no significa que tengamos esa disponibilidad 100% del tiempo. Y sin embargo estamos consumiendo en pico 33 megavatios, lo tienes hoy en la gráfica. Si un 3 por. Exacto, en 3, casi 4, ¿vale? Y eso en pico, en media menos, sale la mitad, ¿vale? Y eso significa que claro, eso evidentemente es porque ni los eólicos están al 100%, ni la hidráulica puede dar el 100% porque a lo mejor no tiene lámina de agua suficiente, porque la fotovoltaica tampoco tiene en su campana de producción, tampoco es el día el soleado. En fin, cada uno tiene que hacerse sus... Hay un departamentos enteros en generación y en comercial, con programas bastante complejos, hoy en día ya casi aplicando Machine Learning, de cuánto vamos, como comercial, cuánto vamos a necesitar con las curvas de los clientes, y como generación, cuánto podemos generar y cuál es nuestro precio mínimo y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionas la intermitencia? La intermitencia de todas las renovables y todo esto. O sea, como con las que hablabas con regulación y con potencia subir y con meter. Pero entiendo que a medida que instalamos más renovables, más variabilidad. Más picos tienes. O sea, claro, más variable, Luis. Pero eso, variable. Sí, pero por eso, por ejemplo, ahora ya creo que ya lo han conseguido. Había un proyecto. Había una central, bueno, yo estoy trabajando para una central de bombeo que básicamente es una pila de agua, ¿vale? Esa central de bombeo durante mucho tiempo fue la reina de la corona de una empresa, porque básicamente funcionaba que si había un 30% de diferencia entre el precio de por la noche y el precio por el día, por la noche se bombeaba agua hacia arriba y por el día se bajaba agua. No estará en Málaga. No, hay más. No estás en Valencia, no está en Valencia. No, Málaga. No está en Málaga. Está en el norte. Hay una muy chula aquí en Málaga, el Caminito del Rey, el Banco del Chorro. ¿Pero eso es de bombeo? ¿Eso es de bombeo reversible? De bombeo, el Caminito del Rey sí lo he visto, se quedan varios saltos. Sí, pero yo lo he visto y es que se ve cómo baja el lago de abajo. Depende, cuando es por la mañana o por la tarde, se ve como el lago ha bajado un montón. O sea, hay como 1 metro o 2 metros más de altura de la mañana a la tarde. Sí. No. Es que yo en el Caminito, pues cuando he ido a andar y no a fijarme en esos temas, pero en la central que te estoy diciendo, si tú vas al vaso de arriba, cuando están bombeando hacia abajo, ves un pedazo de remolino, y cuando tú estás andando por el borde dices, amén, no me caiga. Amén, no me caiga. Porque eso, cuando haces así, te va a absorber de todo. ¿Qué eficiencia energética tiene eso? Más o menos. El subir agua y volver a bajar. Un 30% de diferencia para que sea rentable. Un 15% de subida. No. El rendimiento. El rendimiento. Es decir, yo subo 1 kilovatio, aplico 1 kilovatio a la bomba para arriba, ¿cuánto me vuelve cuando vuelvo para abajo? Un 30% te estoy diciendo. Un 30% de pérdida. Claro, en total. O sea, que es un 70% de la eficiencia. Claro, un 15% que subes y otro 15% que bajas. Joder. 85%. Oye, una eficiencia de 85%, ostras, me parece que es una eficiencia muy alta, ¿eh? Estamos muy cerca de los límites. No tienes forma ahora de hacer otra cosa. No tienes forma. No, a ver, el problema entiendo, sí, lo que pasa que el problema que entiendo que aquí es que la capacidad de energía que puedes almacenar subiendo y bajando agua es una salvajada. En estos cálculos que me estás dando, ¿se incluye también la evaporación? Porque entiendo que influirá la evaporación, ¿no? Es decir, la evaporación es muy poca, hombre. Como mucho, ¿Poca? No sé, en los cálculos que yo sepa, solo han tenido en cuenta así como parámetro, a veces tienen como parámetro la presión atmosférica. Por la diferencia. ¿En serio? Sí, claro, por la diferencia mucha diferencia de altura, sí, claro. ¿Qué te iba a decir? Nucleares sí, nucleares no. ¿Cómo lo ves?
Tiene que ser. A ver, Tiene depende. que ser, sí. Vamos a abrir el melón de la... Tengo el corazón un poco. A ver, como seguridad de suministro, Es evidentemente perfecta. no es cosa Perfecta. mejor. Sí. Personalmente, a nivel personal, claro, ¿cómo pones tú en marcha un sistema pensando que lo último que pasa, el residuo que tal, te da igual que ya habrá algo que se solucione? Tienes un problema no resuelto, ¿vale? Y que hay un día alguien tal y que, bueno, sí, ¿qué más da? Pero 10.000 años. salva, que ya 10.000 hay años. centrales que están quemando residuos, que ya hay tecnología Sí, para pero dejarlo ahora, así. cuando se inventó cuando las primeras nucleares españolas y todas las que están en funcionamiento en España, cuando se hicieron, ¿dónde están los residuos nucleares del Quemar, que estabas refiriendo tú a quemar, se refiere a transformar? utilizar, no a pegarle fuego, porque la gente no lo va a entender. O sea, lo que hacen las centrales nucleares es gastan el uranio, lo transforman en otra serie de materiales radioactivos que también se utilizan para la reacción nuclear, pero es que has dicho quemar y la gente no va a pensar que le pegan fuego al uranio, pero no es uranio, luego se transforma en polonio, se transforma en, ¿cómo se llama esto? El plutonio, pero por ejemplo las centrales nucleares que tenemos en España no pueden quemar, no pueden utilizar el plutonio, no pueden quemar plutonio porque es demasiado potente y la central se estropea. Sí. Entonces, lo que estaba comentando este hombre es que las centrales nucleares de nueva generación ya el combustible lo sacan como una radiación muy baja. O sea, los residuos radiactivos son de una cantidad... Para mí el problema es moral. No. El problema es moral. ¿Cómo le transfiero yo la responsabilidad de una radiactividad a mis tataranietos? Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando un bidón de esos, que por mucha seguridad y mucha no sé qué, pues se vaya por un acuífero a no sé dónde? Sí. Ese para mí es el mayor problema. Y por aparte que están muy subvencionadas también, ¿eh? O sea, el transporte de todos los elementos están subvencionados. Lo que se paga en el recibo a Enresa para el desmantelamiento es ínfimo con después los costes. Es decir, con lo cual es un coste metido ahí boca abajo que ya veremos cómo se paga. O sea, es un yo problema, veo problemas sin ser un no experto resuelto, en seguridad. Un problema no resuelto. Si hablas con ¿cómo se llama? Con operador nuclear, te dirá que eso es maravilloso y no sé qué. Vale, perfecto. ¿Vale? Pero es declaración de parte, que diría el otro. Es alguien que, bueno, pues evidentemente vive lo suyo y es maravilloso. Yo, personalmente, a mí, el tema de dejarle a nuestros taranitos material altamente reactivo que todavía no sabemos cómo vamos a solventar, es un problema moral. Luis, tenemos que Hasta buscar a alguien de una central nuclear que venga aquí. El problema no es, o sea, vale, es discutible, ¿no? El punto de vista que aportas es interesante porque es discutible, pero ¿y qué hacemos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque apágate tú ahora todo el parque nuclear. No. ¿Qué hacemos entonces? No. Es que te da una estabilidad terrible el nuclear. Claro, y hay una cosa que no estamos pensando, que yo ahora estoy un poquito más metido en el tema y estoy viendo un poquito. ¿Y sabéis la demanda de energía que requiere el mundo ahora con la IA? Que es una cosa loca, pero loca. Es decir, por eso te la van a que tenemos. a ti, Luis, por eso te la van a quitar a ti, tú tranquilo. Claro, no, reíros. Ayer antes de ayer me mandaron una foto de un CPD construido literalmente pegado a la nuclear. Directamente. Es como que, no, es que no nos vamos a complicar la vida. Directamente te lo construyo pegado a la nuclear. Hala, a tomar por saco. Ya olvídate de servir la está ahora todo el mundo con la IA y yo siempre digo lo mismo. No sé lo concreto, el otro día lo estaba leyendo, el consumo de CPD solo es el 0,2% del consumo nacional, pero que tenemos que incrementar ese consumo porque si no, se nos van a ir los CPDs y además hay ahora un boom de CPDs, tanto a nivel español como mundial, para construir CPDs a trisca. Y es que efectivamente para mí eso es un punto estratégico. Explicar. No sé, de hecho, por ejemplo, se van a poner muchos en Zaragoza aprovechando las renovables para decir, oye, hacemos un CPDs, pero son renovables. Explicar lo que son los CPDs para Google, la gente que no lo sabe. Un CPDs en Zaragoza aprovechando las renovables con PPAs, ¿no? Etcétera. Y entonces, pero es que como país nos interesa tener esos CPDs. Que sí. ¿Qué son los CPDs? Igual que como país nos interesaba tener toda la eólica. Que expliques qué es un CPD.
Que la gente no Centro de sabe lo que es proceso un de datos, CPD. donde están las máquinas que están procesando ahora mismo todas nuestras imágenes, porque nosotros tenemos cada uno un ordenador, pero estamos conectados a un centro de datos que es el que procesa todas estas imágenes. Es muy curioso cómo han aumentado los CPDs, porque todo este tema de las IAs, el problema que tienen verdadero es que donde antes en un CPD de X metros cuadrados, los números no te los sé dar exactos, pero consumías 1, ahora consumes 20. ¿En qué sentido? En que tú antes tenías X servidores, pero es que ahora en vez de X servidores tienes tropecientas GPUs, lo que viene a ser, para que nos entendamos todos, tarjetas de gráficas de jugar, que consumen una salvajada cada uno, y en el mismo rack, que antes tenías un rack que decía, bueno, estos racks son X kilovatios, no, ahora son una salvajada más. ¿Eso qué desafíos tiene? Primero, primer desafío que tiene es que, ¿dónde concho consigues evaporar todo ese calor? Ya estamos hablando que... No, el problema es que ya necesitas que los CPDs ya dices, no, le pongo un aire acondicionado. Olvídate, necesitas agua. Necesitas agua, ya consume, ya no hay forma de sacarte de consumir agua. Creo que Microsoft está haciendo CPDs en contenedores de marinos y metiéndose en el agua. Probaron, pero creo que no han tenido buenos resultados, y que creo que ya los habían sacado y que como que no era una prueba. Pero mira, ya estoy diciendo el gilipuertas que necesita energía nuclear. O sea, cuando empezamos a flipar, ¿no? Cuando ya hemos terminado de fumarnos todos el canutillo, decimos, mira, ya hemos dejado de flipar. Ahora necesitamos la realidad. ¿Cuál es la realidad? La nuclear. Porque al final la nuclear es la que te da esa millonada de kilovatios que tú necesitas. Que yo por eso decía lo de las nucleares, porque a día de hoy Francia ha tenido un problema, Alemania ha tenido un problemón enorme, porque cuando hubo el accidente de Fukushima, cogieron y dijeron, vamos a cerrar todas las centrales nucleares porque son muy peligrosas, tal y cual. Y yo en aquel momento se me fueron las manos a la cabeza y dije, vale, guay, me parece que es una muy buena idea, pero ¿cuál es la alternativa? Porque a día de hoy, si tú quieres una barbaridad de energía, las nucleares son las que más energía dan y más estables son. Porque tú... lo del tema alemán, ya sabéis que fue por el tema, vamos, se demostró conexiones del gobierno ruso con los verdes, que es cojonudo. Es claro, es que ahora están quemando carbón como si... Las tira con hilo ahí como que, bueno, quitamos las nucleares y ponemos gas. Pero fíjate, a ver si este dato lo sabe Salvador. Salvador, me dijo un chaval del canal que Cofrentes estaba dando el 65% de la Comunidad Valenciana. ¿Te suena de eso? Pues no te lo sé decir en ese 65% tema. 65% es una pasada, tío. Pues mira, ya si quieres, mira, te voy a ver si puedo compartir pantalla y vemos un mapa de generación para que veamos que hay muchísima generación. Otra cosa es que haya que gestionarlo como todo. El tema de las torres de alta tensión que se han caído ahí en Valencia van a tardar en reponerlo, ¿eh? Sí, pero eso está muy mallado. Si quieres, os comparto. Sí, está bien. Este es un mapa oficial de red eléctrica en el que se ve todas las centrales de generación que hay de los distintos tipos, ¿vale? Entonces, Cofrentes, me parece que puede ser esta. Sí, puede ser, sí. Es ciclo combinado, no, porque es morado, tiene que ser morado. ¿Morado? Esa detrás, la que está detrás. Valencia Cofrentes. Sí, pero sí, espera, esa, tengo que, a ver si me lleva para acá. Si te acercas más, igual. Tiene que ser esta morado. Esa. Morado. Nuclear, Cofrentes. 1 gigavatio. 1 gigavatio. Con esto, si será el consumo de toda la Comunidad de Valencia, tendría que acudir a las... No, el 60 me dijo, no sé si será ese. O el 60. Hombre, ¿qué pasa? Que Cofrentes está al 80 o el 95% o al 100% de producción constantemente durante todo el tiempo. Claro. Así, menos cuando haya una parada técnica por no sé qué, o recargas, o los 6 meses que se llevan ahí, pues eso, de las recargas, las revisiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, desconozco, pero como ves, hay otra aquí, por ejemplo, también de 1 gigavatio, que es otro ciclo, es un ciclo combinado, esto es gas. Esto es gas, y es casi de tanto potente como la otra. Sí. ¿Que pueda? Sí, otra cosa es que tenga un factor de carga como la nuclear. Oye, lo está de gas, también puede estar a un factor de carga. Claro, pero es lo que tú decías. Si ahora mismo Cofrentes, por lo que sea, tiene que salir de barras y le dice a la otra, oye, súpleme tú que yo me tengo que salir. Claro. Eso lo hace todo red eléctrica. O sea, en eso estos no
No, digamos, no es una cosa entre de bar, no es una cosa entre amiguetes. Pero él tiene que avisar y decir, oye, que por circunstancias me salgo, y entonces los otros le dirán, no te preocupes, que ya está preparada. Claro, eso es todo a través de red eléctrica, a través de los comandos que se reparten entre el control central de red eléctrica y las generadoras y los centros de mando de distribución también, claro, evidentemente. Que hay muchas interconexiones, evidentemente. La red eléctrica es para... Yo, curiosidad, porque yo esto los conozco y me parece muy interesante. Es decir, red eléctrica es la que se encarga de la generación en cualquier momento que haya una necesidad. Distribución. Distribución. No, transporte. A ver, transporte. Solo se encarga de coordinar la generación y la demanda, o sea, las comercializadoras, ¿vale? Con una red de transporte y hay dos partes. La parte económica de los saldos económicos de la energía, de cuánto quien vende no sé qué y tal, y la parte de la gestión de la energía en sí. Es decir, tengo estas generadoras aquí en todo este punto, o sea, os vuelvo otra vez al plano. Tengo aquí todas estas generadoras aquí generando, ¿vale? Claro, tengo estas hay una barbaridad de gente. Sí, una barbaridad de generadores por donde quieras que vayas, ¿vale? Entonces, evidentemente, en cada área se trata de consumir la electricidad más cercana, pero si en un momento determinado, y eso voy a ver si os puedo compartir, la red eléctrica solo de alta, de lo que es propiamente red eléctrica, porque como decía, de las 3 capas, solo vas a tener la superior, porque luego más abajo hay muchísimas otras capas. Voy a ver si puedo compartir. ¿La red eléctrica solo se encarga de alta? Sí, solo a partir de 160 kilovoltios. De redes de 120 kilovoltios. No me hagas a lo mejor ahí me paso 160, 120. ¿Y de ahí para abajo, quién se encarga? Las distribuidoras. Ojo, que no es eso un tema puro. Hay distribuidoras que a lo mejor tienen una línea de 160 que por lo que sea tal, que no es propia y no es de red eléctrica, pero en general todo a partir de 160 está nacionalizado. Red eléctrica me parece que tiene, y no, ahí me pillas un poco, creo que es un 50 o un 40 y tantos % del Estado y el resto, otros grupos, entre todas las propias eléctricas, en algún momento han tenido participación en la empresa, pero hasta el 40 y, no sé, 50 y tantos era del, ¿cómo se llama? Del instituto antes había un instituto de industria, no me acuerdo ahora cómo se llama. El INE. No sé del Estado, del INE, eso, exacto, ¿vale? Del INE. No sé si ahora será de otra cosa, o sea, de otro organismo, pero al fin y al cabo de... Entonces, para ver mapa del sistema, no. Mapa, no. A ver si puedo compartir eso. Y además lo he puesto en Valencia, ¿vale? Para que lo veamos un poco en tal. Solo esto es de la red eléctrica. Este es un mapa de 2015, no está actualizado, ¿vale? Y lo que parece que son carreteras, son líneas de todas las líneas de aquí no hay carreteras más que lo que está por ahí muy en el fondo. Correcto. Las líneas rojas, verdes, azules, negras. Aquí están tanto las centrales de generación hidráulica, térmica, que son estos cuadraditos que ves por ahí, los cuadraditos negros, son centrales. Las líneas, sean rayadas o no sean rayadas, son distintas líneas de tensión. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si lo veis, Eulalia, espera, una subestación, la Euliana, puede ser, cerca de Paterna, que como ves aquí le entra un mogollón de líneas que esos son de alta, o sea, de alta de transporte. De allí se conectarán las distintas distribuidoras a recoger la electricidad para llevártela hasta tu casa, hasta tu centro de transformación. Vaya chiringuito, madre mía, tío. Claro, pues es bastante mallado por lo que veo, ¿no? Sí, está muy mallado. Eso es una internet, básicamente. Más todavía, yo creo, mucho más. Yeah. Hombre, ten en cuenta, a ver, ¿cuál es la mayor máquina del mundo que si hoy en día se reviviese su inventor, la seguiría viendo igual? El sistema eléctrico. Claro. Hoy en día el señor Westinghouse y el señor Tesla se despiertan, miran aquí las líneas y dicen, si es que es lo mismo que hice yo. Todo igual, claro, sí, con esteroides, con 100 y pico años que han pasado de desarrollo, etcétera, etcétera, pero sigue siendo el mismo sistema. Unas dinamos que generan en alterna
unas líneas, unos transformadores para subir y bajar tensiones y unas líneas con unos seccionadores, interruptores aquí por de medio, etcétera, que para llevar la energía. Y como ves, estos son, bueno, pues mira, aquí en Catadao, por ejemplo, también hay otra. O sea que entonces, otro para centro. entender Hay la muchos. responsabilidad de estas líneas, es decir, si una de estas se rompe y hay que arreglarla, mantenerla o tal, red eléctrica, que es, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el Estado. El Estado. Entre comillas. Estas son Vale, digamos, las autopistas grandes, por decirlo así. Vale, de ahí Luego para ya, abajo se encargan las distribuidoras que ya son empresas privadas. Sí. En algún caso puede que haya alguna distribuidora pequeña de alguna comunidad o tal, pero mayoritariamente. Vale, ¿qué digo? Porque yo entiendo, o sea, vale, esto es genial, es decir, la alta, como me la va a garantizar el Estado entiendo que lo que... Pero solo el transporte, no la generación. Sí, pero solo transportan, sí, entonces. Yo estoy pensando en dónde puede haber problemas, ¿vale? Es decir, en el transporte no va a haber problemas, en teoría, porque en teoría, como esto es algo público, pues yo lo veo en el agua, que es donde yo curro, y digamos que como es pólvora del rey, venga, disparamos, no hay problema. Claro, el problema es que ya por debajo entran las distribuidoras y esas son las que cuando tienen que hacer una inversión se lo van a pensar y van a decir, espérate, que voy a echar el lapicerito y el numerito y voy a ver. Porque yo esto lo digo porque entiendo que todo esto que nos está pasando ahora de la IA, que la IA quizás no afecte tanto porque es más localizada, son centros de datos en locales, pero el coche eléctrico famoso sí que es cierto que nos va a hacer que nuestras redes haya que mejorarlas, porque obviamente cuando todo el mundo tengamos coche eléctrico, las redes va a haber que hacer algo con ellas. No estoy tan de acuerdo. Hace ya mucho Deloitte hizo un informe en el que no era tanto el impacto de la generación, el impacto de la generación de electricidad del coche eléctrico. ¿Cuál es el problema? El problema es que no todo el mundo hacemos una carga rápida del coche todos los días y a todas horas, ¿vale? Hay un tema que se llama concurrencia, ¿vale? Entonces, no todo el mundo... ¿Tú vas todos los días a la gasolinera a echar 60 litros de gasolina? No, pero todos los días sí voy a consumir 15 kilovatios que no los consumía antes. Sí, pero si los... 15 normalmente kilovatios por la noche. 15 kilovatios es una mierda pinchar un palo, porque es muy poquito. Bueno, es el doble. Es los kilómetros que hace una persona normal y corriente al día, que son 40-50 kilómetros. No, 15 kilovatios. 15 kilovatios son 100 casi 100 kilómetros. Sí, esos son 100 kilómetros. Por eso, vale, bueno, pues que puesto va un número. Va a ser menos. Lo que te quiero decir. Mira, yo cargo el coche. Yo cargo el coche mío más o menos. Si lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que si en una familia hay 3 coches, estamos hablando que le vas a meter 45 kilovatios a la red de tu familia adicionales a los que consumas en tu casa. Pero no esta noche. Puedes que cargues dentro del martes que viene. Yo cargo. Hoy cargas uno. El domingo cargas otro, el miércoles cargas otro. Yo vuelvo a repetir, yo cargo mi coche una vez a la semana normalmente, una vez o 2 veces a la semana normalmente. Como mucho, 2 veces, como mucho. Si tienes 2 coches, pues una vez cada 3 días. El de mi mujer lo cargo todos los días porque tiene una batería enana y eso gasta 7 kilovatios, como mucho. Pero una cosa, Fernán, yo creo que esto pasa un poco como cuando se calcula las bajantes de las cisternas. El que lo diseña tiene que pensar que en un momento dado hay 5 cisternas bajando. Por ejemplo, se puede dar una simultaneidad. 5 sí, pero no las 100 de todos los vecinos. No, joder, ya. Pero puede haber que se pueden suplir ahí 5, 6 o 10. Pues, el coche eléctrico no tiene ningún problema para la red española. O sea, se ha mirado en todas las redes, en muchas redes, sobre el tema del coche eléctrico, el impacto del coche eléctrico. Y lo que ha dicho Salvador, que es que todo el mundo no va a cargar a la vez. No, sí, el problema más que nada es el físico de que no todos tenemos una disponibilidad de tener un enchufe. Yo sí, porque tengo un garaje debajo de mi casa y ahí puedo poner un punto de carga. Pero me parece que las cifras eran del 70% de los coches duermen en la calle en España, en los núcleos urbanos. Sí, pero el 100%... Salvador, el 100% de los coches que hay ahora mismo en
en los garajes no son eléctricos No, ni un 5%. Entonces, pero al 100% de los garajes se le puede poner un punto de carga. sí, pero Vale. ahora mismo no hay el 100% de garajes con punto eléctrico. Lo que te quiero decir es que todavía se puede andar muchísimo hasta que, porque dicen, no, es que hay muchos coches que duermen en la calle. Y digo, sí, pero hay muchos coches que duermen en garaje que no son eléctricos. Entonces, vamos a mirar el otro lado también. Claro, no sé qué porcentaje del parque de coches es eléctrico. No debe, Muy poco. No debe llegar ni el 5%. El primer problema que hay para el coche eléctrico, y lo hemos dicho muchas veces, lo hemos hablado aquí, hemos tenido el tema lo hemos hablado, pero el primer problema es el precio. Punto pelota. O sea, la gente, tú le pones un coche eléctrico que no hay que tiene mantenimiento, etcétera, etcétera, y habrá mucho talibán que dice, no, yo quemo gasolina, pero habrá alguno que dirá, oye, yo me lo compro. Yo te soy sincero, yo para el coche pequeño de mi mujer estoy esperando que salga el Dolphin Mini, y si para entonces los aranceles no nos han jodido y sigue habiendo Es otra cosa, lo de los aranceles, joder. Claro, y sigue habiendo apoyo. Lo pagamos nosotros los aranceles. Sí, claro, es que eso siempre es algo. Es un cachondeo. No, vamos a ponerle. Vamos a ver, al final me está jodiendo al usuario, al de a pie. Tú no te quejes que los americanos lo van a tener peor, que van a tener el 60% de aranceles mínimo. En todo. Pero no centréis en el coche eléctrico, que luego se cabrea la gente, que dice que siempre hablamos del coche eléctrico. Bueno, hemos hablado muy poco, llevamos 2 minutos, ha salido el tema ahí. 50 minutos que habría que haber hablado del coche eléctrico, estoy de acuerdo. Yo vengo a hablar de mi libro, ¿no, Fernando? No, hombre, pero es algo que estamos hablando de la red eléctrica y yo creo que la red eléctrica. Pero mira, escucha, vamos a aprovechar la salva que le tenemos aquí, que no hemos hablado del blackout. Cuenta un poco lo de la génesis de cuando hay un blackout, de cómo montar la red, todo eso que hemos hablado muchas veces tú y yo, que es la hostia de guapo y que la gente no tiene ni idea de eso. Realmente que es un blackout. Un apagón. Ese es un fallo en cascada. Al final es lo que pasó en Cuba, lo que hablamos de Cuba. Sí. En España ha pasado algún verano. Yo me acuerdo hace. ¿Cuánto sería? Yo vivía en Palma de Mallorca, te estoy hablando del 90 del 2000. Pero claro, es un sistema isla. Claro, mira, es un sistema isla. La isla es más jodida. Por cierto, José Luis, tiene una conexión de doble corriente continua de 250 kilovoltios entre Valencia y Santa Ponsa. En corriente continua, me dejó baldado, macho. Sí. ¿Y continua? Eso todavía no me entra en la cabeza, tío. Ponen un cable por el mar y el otro es el mar. No. No es así. No te preocupes. No. No es un polo. No, eso sería inviable en Mejibes, Fernando. Yo creo que es más que nada por eso, por coste y por pérdidas. Para no tener que poner unos cables de alta tensión hiper protegidos. Si tú has visto algún día un cable subterráneo de alta tensión, es un mogote guapo. Por la fuga. Claro. Por las fugas. En Logroño hubo un caso, no sé si os enterasteis, de que enterraron unos cables de alta tensión, los pusieron bajo tierra y hubo un problema con el dueño de la tierra del sitio, se enfadó, no sé si te enteraste, Salvador, y lo escarbaron y no se les ocurrió otra idea que subir con una pala y un tío desde arriba dispararle con una escopeta. Y le dispararon a los cables de alta tensión para romperlos con una escopeta desde la pala. Subieron la pala excavadora, se subió uno en la pala excavadora, subió la pala y desde arriba de la pala pensaba que iba a estar a salvo, le disparó con una escopeta al cable y uno de los dos murió y el otro con quemaduras bastante serias. Madre mía, aquello pegó un zambombazo importante. La excavadora la buscaron en Marte, está en otro planeta. Yo personalmente no lo he presenciado, pero sí he tenido compañeros que en media, en 12 kilovoltios les ha cogido la eléctrica y... Asusta mucho. Asusta, ¿eh? Yo cada vez que se va la luz, digo, espero que no sea un compañero que se ha quedado peor. Sí. ¿Vale? Que no, a ver, el índice de accidentes cada vez ha sido menor, etcétera, pero las cosas pasan y los errores ocurren y cuando piensas que no hay tensión resulta que sí la hay o lo has medido mal o...
¿sabes? A mí, sobre todo, Y las que máquinas. todos hemos dormido mal hoy y hoy duermes mal y estás despistado y te vas a hacer algo que no debías. Y eso nos ha pasado a todos. A mí me flipan los que se ponen los trajes estos espaciales que los ves ahí en vídeos, que yo veo algún vídeo, esto es un centro de transformación y se ponen a hacer ahí maniobras en el centro de transformación y dices, madre mía, No, no le pagan lo suficiente a ese. No, a mí es más los que van con un helicóptero y un traje Esos. mallado y una varita, ¿vale? Entonces cogen la varita, se enganchan al cable, luego ya se van al cable, pasean por el cable, cambian el aislador o lo que sea, vuelve otra vez, te vuelves a enganchar a tal y pegar el saltito al helicóptero. O sea, que tener un par Ojo, y el del helicóptero a 2 metros del cable sin moverse. No. Porque Eso, no puede moverse. hay un documental, no me acuerdo cómo se llama, es de que sale eso, que es muy chulo, que se llaman Reparaciones Extremas o algo así, que es una serie de, no sé, no me acuerdo si está en Amazon Prime o una de estas, y yo os recomiendo que la veáis porque salen arreglando un reactor y otra de ellas que es arreglando una línea de estas de alta tensión y sube con el helicóptero ahí, se ponen al lado y asusta. Asusta. Bueno, blackout, que nos despistamos. Bueno, Pues nada, entonces, el problema es de mantener la tensión sin caerse. Claro, tienes que tener, imagínate que hay vamos a suponer, primero que es bastante difícil, porque como tú decías muy bien, Luis, está todo muy mallado, con lo cual si la corriente no viene por un lado, viene por otro, pero puede pasar. De hecho, en alguna pequeña, cuando yo he conocido de cerca el caso de una pequeña ciudad de mi provincia, que pues por un fallo en un transformador o tal, se difundió hacia 3 centros de subestación importantes y a partir de ahí todos los CTs y lo que daba el servicio. Y entre la reparación física de la avería y la reposición se tardaron prácticamente 3 días en reponer una ciudad de 50.000 habitantes. ¿Vale? 3 días. ¿Por qué? Cuenta el Claro, por qué. ¿Cuál es el qué? problema? Para que lo entendamos. Muy sencillo, porque, hombre, y en este caso, primero, tú tienes que tener potencia de respaldo, alguien que te por atrás empuje con cojones, ¿vale? Con cojones suficientes, no muchos. Tienes que tener regulación, capacidad de regulación en exceso, para que cuando tú le metes el machete además que tienes que hacerlo por secciones, tienes que seccionarlo todo, bajar los machetes de todos los lados, y si es posible hasta en todas las casas el de entrada de las líneas también, ¿vale? E ir poniendo, vale, a ver, entramos con el transformador 1, vale, el transformador 1 va a la subestación 2, después ya va dentro de esta, hay 4 líneas distintas que cubren de este área, pues primero la línea A, después la línea B, después la línea C, y dentro de cada línea, oye, todos estos edificios ir dándoles, metiéndose el machete, metiéndoles en tensión, y tienes que tener... Entiendo que el problema es, volvemos a lo de siempre, siempre el cable tiene que estar estirado, es decir, que la generación y el consumo siempre tiene que estar macheado, si no, la cagamos porque volvemos otra vez al punto de inicio, se vuelve a romper y volvemos a estar todos sin luz. Entonces, el tema es seccionar suficiente todos los consumos para, meto este poquito, espero a que este poquito se estabilice, una vez que se ha estabilizado, venga, sigo con el siguiente poquito, porque los poquitos soy capaz de regularlos, entonces como los poquitos soy capaz de regularlos, voy de poquitos a poquitos, pero claro, el problema es que desde que metes a un poquito y ese poquito se estabiliza, porque lo que dices tú, ¿no? La señora María, como si fuera la luz, dejó el apagado y hasta que todo el mundo lo enciende y sus cacharros se estabilizan. O el motor del ascensor está mojado y pega una derivación y hasta que esto salte las protecciones. Sí, eso ha pasado, Salva. ¿Te acuerdas cuando se iba la luz que de repente se estabilizaba y ¡pum! Se volvía a ir? Y decías, hostia, ya se ha vuelto a ir. Claro. Se te ha ido porque entiendo, entonces entiendo que para que consigan restaurar la luz aquí ahora en Valencia va a ser un poco una movida, claro, porque sí, de hecho todavía son unos cuantos pueblos, por lo que se ve. Yo tengo una amiguita allí y dice que la luz va y viene constantemente, que no tiene derivaciones, claro. Viene un rato, se viene media hora y se va. Bueno, una vez no sé qué y se vuelve a ir. Claro, hombre, está trabajando a destajo con subestaciones portátiles, con bypasses, con apaños de 1000 para darlo, pero evidentemente es costoso. Es costoso, sobre todo porque, claro, la infraestructura básica última es una red capilar. La infraestructura básica última puede estar pasando 50.000 cosas. Y vamos, que van a estar para rato, ¿no? Porque si a ti una población de 50.000 habitantes se pegaron 5 días, has dicho,
Pues no me quiero imaginar lo que tiene que ser toda esa zona de Valencia. Claro, ten en cuenta que habrá. Alguno decía por ahí, en un tuit, no es en un tuit, en un Telegram, decía: hay 4 o 5 subestaciones en que hay camiones metidos en los seccionadores. Va a tardar un poquitín Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque con las riadas se ha llevado la subestación. Estaba entendiendo. Se ha llevado la. Que era un camión de repuesto que había de a dejar material. Es el problema del interruptor. Ya. El camión, el río ha metido el camión dentro de la subestación. ¿Vale? Es que es acojonante lo que ha pasado. Aunque como ves, a nivel de alta y a baja sea lo mismo, pues vienen muchas líneas, está muy mallado, ves aquí, por ejemplo, pues Torrente, no sé qué, tanto estas líneas que hay por aquí, que con 3 circuitos, con distintas tensiones, etcétera. Y eso es lo de alta solo, ¿vale? Y es peligroso para tus aparatos eléctricos. Entiendo que no debe ser muy bueno el estar encendido en los momentos de recuperación de platos, ¿no? Porque entiendo que porque vienen unos transitorios, unos picos y unos transitorios, unos picos de la leche, ¿no? Bueno, de hecho, hay que poner, o sea, obligan, según la normativa, a poner un protector de sobretensiones en la línea que va a alimentar un coche, ¿no? Eléctrico. Sí. Pues por eso. Y sería conveniente. Yo en muchos vídeos que he visto vosotros de solar, tanto protecciones de sobretensión, tanto de lo que viene del campo solar como lo que viene de la red. Que si viene un pico que se vaya a tierra y que no le meta todo el... Exacto. Yo prefiero que salte algo, un diferencial, un protector de sobretensiones, que no el aparato o que sea tal, ¿vale? Pero es que a veces... Porque además es que, claro, en situaciones normales, imagínate que hay un temporal y hay una fluctuación y si te estropea la lavadora o el televisor, tú puedes ir a la eléctrica y decir, oiga, mira que ha habido estas fluctuaciones que me han roto a mí el electrodoméstico, pero yo creo que en estos casos eso no funciona. O sea, en ese momento nadie va a decir, oiga, es que, ¿sabes? En sitios en que no estén inundados, lejos de esas zonas, pues a lo mejor se lo admiten, pero ahí no. Luego hay muchos centros de transformación que se ponen en garajes y en sitios, edificios. Donde se puede. ¿Eh? Donde se puede. Pero te quiero decir que yo en el edificio este que estoy bajo... Hay un sótano y en el sótano hay un transformador. Eso si se ha llenado de agua, habrá que cambiarlo, imagino. Pues imagínate, Fernando, ahora todos los trafos inundados, sácalos todo el agua, a ver cómo les quitas. No, sacaros todo el agua no, me imagino que eso ya, ese transformador no creo que pueda funcionar. Están estancos. Son estancos. Sí, pero así con todo, vale, el transformador puede ser más o menos estanco. ¿Los aisladores? Ya, lo que pasa es que la corrosión que te va a meter y la hostia de los contactos y el copón es un dolor de cabeza. Yo eso que he estado 4 días bajo el agua no le metería corriente, ¿eh? Claro. No, y que, hombre, esto es una catástrofe. O sea, ¿no? puede pegar un zambombazo y puedes buscar el transformador en el edificio de enfrente. Es que es un putado, tío, es que es un putado. No, y la pregunta, ¿cómo se puede evitar? ¿Evitar? Que vuelva a pasar. ¿El qué? ¿Lo del agua? Sí. Hombre, eso te lo explico yo si quieres. La electricidad no tiene culpa del agua. Ni el agua tiene culpa de la electricidad. Digo, pues que no se vuelva a repetir algo así en Valencia, que habría que mirar la manera. Ahí no salimos del tema. No salimos del tema. Se puede hablar otro día si queréis. Solo puedo dar mis condolencias a todos. Es otro día. Y esperar que ¿sabes? mucho mejor de lo que se ha reaccionado. Escucha, Fernando, para responder a Fernando rápido. El problema no es una cosa. Que eso también Salvador lo sabrá perfectamente. Cuando hay un accidente normalmente es una concatenación de errores. No solamente es que ha fallado esto, no, ha fallado esto, falta de mantenimiento, falta de, yo qué sé, o sea, 5 o 6 cosas que se suman, ¿sabes? O sea, incluso en una falla de un transformador, pues que lleva mucho tiempo sin limpiarle, que está abajo del líquido de aceite o la madre que lo parió, al final una cosa no te lleva a te llevan varias cosas, ¿sabes? Claro. Y aquí hay muchas cosas que sumar, muchas cosas. ¿Cómo, ya preguntas acerca de distribución, que a mí eso me llama la atención por lo que decía antes, ¿no? Por el tema de que la compañía no va a tender nunca a tener buenos servicios. ¿De alguna manera se les obliga o se les penaliza por falta de servicio? Me explico, te pongo un ejemplo muy claro que yo lo he visto en otros sitios, que es
debería de cambiar este transformador porque este transformador tiene no sé cuánto tiempo y ya está muy mayor y debería cambiarle, pero hasta que no pete no lo cambio. Si lo cambio en preventivo, molesto menos a los usuarios porque ya lo dejo todo preparado, tal, no sé cuánto, pero si lo cambio en incidencia, o sea, si lo cambio porque explota, bueno, te tardo 10 días más en cambiarlo, pero como los que se joroban son los usuarios, me da igual. ¿Se les penaliza o se les controla de algo a las distribuidoras? Sí, por supuesto. Hay un departamento de calidad de suministro que se encarga y hay penalizaciones por eso. Y de hecho, dentro de cómo se les distribuye, se les retribuye, al menos cuando yo lo conocía, que como digo yo ya soy jubilado, pero cuando yo lo conocía, se les retribuye por muchos factores, ¿vale? Por kilómetros, por potencias, por etcétera, y por una cosa que se llama TIEPI, tiempo medio de interrupción por potencia instalada. Es decir, si tú tienes claro, es decir, que si tú tienes un apagón que solo afecta a 4 con 2 kilovatios, pues te penalice poco. Pero si tú tienes un apagón que por potencia instalada afecta a todo Valencia, pues te van a meter un rejón guapo en tu retribución como distribuidora. O sea, que sí que tienen un incentivo para mantener sus redes correctamente mantenidas, porque lógicamente... Claro, y no solo por apagones, sino también por calidad, que mantengan la frecuencia, que no haya muchos armónicos. De hecho, son de las peleas que tienen mucho las distribuidoras, en que los parámetros de la red en cuanto a frecuencias, armónicos, etcétera, tensiones parasitarias, 50.000 parámetros que a mí un poco se me escapan, como digo, yo soy más de IT, pero lo tienen que tener dentro de unos rangos y dentro de una calidad. Y cuando, por ejemplo, hay una tormenta, cae un rayo y a ti se te mete una sobretensión en la casa y se te estropea la lavadora, puedes ir a la eléctrica y decir, oiga, señor, que usted me ha estropeado la lavadora, porque usted tiene que tener los medios técnicos para que ese rayo no afecte. No pase. Sí. Eso sí lo sé. En Logroño una vez se cayó un árbol. Que reparaban. En Logroño se cayó una vez un árbol y no sé qué cable se llevó, yo no sé si llevó el neutro, una fase, lo que sea, y de repente todas las luces de la casa se encendieron como si fuese el día del juicio final y fuimos todos corriendo, dije a mi padre, apaga todo, que se quema todo. Pues, Fernando, esa igual no la conoces tú, pero igual Salva sí y Luis yo creo que también. ¿Tú te acuerdas, Salva, ese transformador que había en la calle Atocha? Sí, no, pero que se incendió. Que se incendió. No. Es que ese es cojonudo. Ese transformador tenía más años que Nikola Tesla. Y estaba el tío dando, yo qué sé, el 230%. Una cosa como decían, este transformador no es humano. Y entonces dijeron, vamos a cambiarlo por un transformador ya dimensionado a lo que era. Lo pusieron y salió ardiendo, tío. Claro. Sí, es el que ardió, que salió en la tele. Que ¿Y por qué no ardía el viejito, coño? Porque las cosas se construían antes. Antes se construían las cosas para que duren, coño. Claro. Coño, porque te metieron en Bilbao, coño. Dijo, aguanta, me cago en Dios, ¿no? Vamos. Sí, Asea Brownbody, que creo que trabajaba en fábrica en Vizcaya. Yo en su momento compraba transformadores de Asea Brownbody en Vizcaya y ya sabes, estaban bien hechos. Estaban hechos, eran vascos. ¿Es vasco? Pues. ¿De cuánto hay que ponerle esto? Bobina, Pachi. Venga, ponle bobina. Escucha, te lo digo porque yo lo viví por un amigo mío que me lo estuvo contando. La que liaron fue la hostia, porque ese trafo se salió en la tele. La calle Atocha salió ardiendo y levantó la tensión para arriba, se quemaron ordenadores y tal. Bueno, la de San Dios, la que pero salió en la tele, si fue famoso aquello y que salía un humo negro del edificio, los bomberos, se organizó un pifostio. Claro. Yo el que viví fue en Barcelona hace muchos años, en el de que hubo un incendio en una subestación y se empezaron a reventar los cables y los cables por el suelo y yo fui de los imbéciles, ahora no lo sería capaz de hacerlo, que pasé con el coche al lado de los cables de alta tensión que estaban en el coche, en el suelo estaban los cables de alta tensión pegando saltos y las ruedas te aislarían mucho, pero yo sé de un caso en una central que estaban haciendo obras, había una línea. Pasamos todos, se cayó encima de la autovía de la diagonal, la ronda de Dal, me parece que era, o la del litoral, una de estas, que también fue famoso, te estoy hablando del año 96, 97, que hubo
un incendio en una subestación y todos los coches pasamos circunnavegando alrededor de los cables de alta tensión que estaban los cables en el suelo, pegando unos saltos que digo, te voy a dar un dato porque la gente está muy equivocada con eso. Te lo voy a contar porque me pasó una cosa curiosa. Conocí a un tío que era fabricante de pastores eléctricos. ¿Sabéis lo que son los pastores, no? No, yo no sé. Los pastores eléctricos son los cables que ponen para que las vacas o tal no se escapen. Y este hombre me dijo este dato, cuidado. Me dijo, todo el mundo hace la misma gilipollez. Pone cámaras de neumático pensando que son aisladores y es mentira porque están hechas con carbón. El negro para que sea negro es grafito. Y cable de acero por dentro. Cable de acero, sí. Claro, entonces te decían, no pongas eso nunca porque te va a derivar. Entonces, tú pasas con las ruedas, pero si hay mucha tensión, esas ruedas te van a conducir. Bueno, al final el coche yo creo que hace una jaula de Faraday y si no sales del coche, estás dentro de una estructura. A mí me han pegado unos cuantos rayos, ¿eh? Yo os puedo decir, en mi vida, en mi trabajo, me han pegado aproximadamente entre 6 y 10 rayos más o menos, no me acuerdo. Hostia, tiene que ser impresionante, tío. Sí, me han pegado unos cuantos rayos. Bueno, iba a decir la broma, pero me callo. Hubo una época que pensaba que tenía algún problema con la naturaleza porque hubo un año que me pegaron como 4 rayos en un año y dije, tengo que ir a hacer el chakra, tengo los chakras mal o invierte en lotería, porque esos son fenómenos, invierte en lotería, porque esos son fenómenos. No, lo que pasa es que yo en mi trabajo, depende de los años y depende de dónde vayas, hay muchas veces que se ponen las cosas complicadas. Bien, pregunta, ¿y cómo se siente eso? Pues es básicamente como si le pegasen un mazazo al avión un tío con un mazo grande y le mete un mazazo y el ruido es prácticamente como un mazo. Muchas veces se ve venir, yo muchas veces ves que viene la luz, ves un destello de luz que viene hacia ti y dices, hostia, y pum, te pega. De hecho, este martes aquí Málaga estuvo muy complicado, que fue el día de lo de Valencia. Y fue muy complicado y tengo una compañera con la que estoy hablando que en la aproximación le cayeron 2 rayos al avión, que el avión lo cogí yo al día siguiente y tenían los 2, tengo por ahí, si quieres os paso fotos de una estática, la mandó a tomar viento fresco. El avión tiene unos descargadores de estática en la parte de atrás que mucha gente cree que son para los rayos, en realidad el rayo, estamos hablando de una energía brutal, los descargadores de estática no sirven para eso, los descargadores de estática sirven para que funcione la radio del avión, para que darle una vía de salida de energía de la electricidad. Cuando tú te metes en una nube que tiene carga electrostática, al final el avión va a 1000 por hora, entonces te metes en una nube, hay agua, se frota contra el avión, se carga de electricidad. Imagínate con un BIC cuando frotas y si carga, imagínate un avión a 1000, ¿no? Sí, se queda cargado. Sí, entonces se carga que lo flipas. Entonces la energía sale del avión, entonces hay que darle una salida más fácil, que son los descargadores de estática. Pero cuando te entra un rayo, entra por donde quiere y sale por donde quiere, o sea, ahí te hace agujeros. Yo una vez pero lo que hace es simplemente ruido, no lo mueve, no ruido y luz, ruido y luz, nada más. Pero tiene que generarte turbulencia. Nada, cero. ¿No? La turbulencia nada. Ruido y luz. Entiendo que hace ruido, luz y caca. Porque en ese mismo instante todo el mundo hace... Yo te digo que la gente se hace caca. O sea, porque además el avión se enciende, todo el avión se enciende. Muchas veces se pone el fuego San Telmo, se ven las rayas por fuera del avión. El fuego San Telmo. Y entonces la gente se hace... Normalmente se hace poco. Yo te digo porque este martes una compañía mía aterrizando aquí le dieron 1 o 2 rayos, que yo iba el avión al día siguiente y tenía la marca, así que yo lo mandaré. Tengo un montón de fotos de todas las veces que me han dado rayos a mí porque les hago. Y no dijiste eso de, oye, que casi que está bien que no, quedarme al lado, que a mí el avión se le hace una revisión. Los de mantenimiento se le pone que ha recibido un impacto de rayos, se hace una revisión y lo que se hacen es muchas veces porque lo que hace es que quema los remaches. Los aviones tienen mogollón de remaches, entonces los rayos suelen salir y se llevan a la mierda, se llevan igual 4 o 5 remaches o más y entonces tienen que volver a remachar el avión, tienen que ponerle otros remaches nuevos. Es una historia. Sí. Cualquier cosa que sobresale, ¿no? Cosa que sobresale. Sí, sale por donde quiere y lo que quiere y por fuera lo derrite, el aluminio lo derrite y se quedan todo quemado. Y bueno, es una cosa que es curiosa. Yo sí que puedo mandar fotos luego off record de todas las veces que tal. Pero vamos, tiene un grosor muy pequeñito en los rayos. O sea, el rayo realmente es muy, muy finito, no es una cosa muy gorda. O sea, que dices, el grosor del rayo son nada, sea 1 centímetro como mucho o menos.
Bueno, interesante. No quería hablar. Bueno, de esto puedes estar hablando un rato, porque ya os digo que una vez me he pegado un rayo, 2 rayos aterrizando en ¿dónde fue? En Viena, y le hizo el avión 52 impactos de rayo. El avión se quedó tirado una semana. Sale en la Wikipedia, por cierto. Yo con lo que me gusta volar a mí, que me cuentes estas cosas no me sienta bien. No es bueno, que tengo que volar en breve. No, pero que no pasa nada, te lo digo en serio, que no, la aviación, tío, Sigamos con los blackouts, que yo ya estoy empezando a sudar. Que habéis hablado del rayo y os digo, el rayo... A mí eso no me pasará. Yo cuando vuelo con mi ultraligero y con mi parapente no me va a pasar. Joder, pero eso hay que tener mucho cuidado, con el ultraligero y el parapente, porque tienen los márgenes muy pequeñitos para el tema meteorológico. Por eso no me va a pasar nunca. La norma en aviación ultraligera es cuando oigas un rayo tienes 20 minutos para aterrizar. Bueno, hay que intentar no llegar a ver un rayo, ni oírlo. Por eso. No, yo si oigo, tengo claro. No, sol y moscas. Tú volar sol y moscas, tío, de verdad. Totalmente, sol y moscas. Totalmente. Cuando no ves ni una sola nube, el día está tranquilo, porque eso tiene las limitaciones, son muy pequeñitas. Bueno, yo me quedo con una curiosidad. Sí, volvamos. Te voy a volver a poner la pantallita que te la he quitado. Ya la tenemos ahí otra vez. Tema de curiosidad que tenía yo de esto de las copias eléctricas. Entonces, hemos quedado que volver del blackout es jorobado, y más que jorobado, que se tarda, complicado. Que no hay manera de hacerlo rápido, o sea, no es como en casa, le das a la luz y ya está la luz puesta. Por las estabilizaciones, verdaderamente, ¿no? Y que tener la potencia de respaldo, porque ¿qué les pasa en Cuba? Que es que no tienen potencia. Que es que las centrales las construyeron hace 40 años, de 301, por ejemplo, que me he enterado, 345 megavatios, pero ya están sin mantenimiento desde hace siglos y ahora solo se atreven a ponerlas a 250. Entonces, claro, si no tienes potencia, ni siquiera puedes reponer. O sea, que hay que tener potencia para reponer. Vale. No sé yo, que en Cuba lo que es falta de potencia, por lo que no están... Claro, no tienen hay mantenimiento de todo. A ver. No, pero lo que te estaba diciendo antes es que tiene falta de potencia, falta de mantenimiento, el combustible, o sea, ellos generan prácticamente con petróleo, prácticamente. Entonces, 90%. Exacto, si ahora mismo el petróleo no es de buena calidad, no le están sirviendo suficiente, tal, o sea, se juntan un montón de historias, tío, y sobre todo que han perdido la central más gorda, cuidado, la que es el núcleo. Hostia, con eso de cojones ahora para levantar. ¿La más grande que le ha pasado? Pues, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora el nombre de la central. Pues que se ha salido, macho, porque se paró. O sea, hubo un fallo, se paró y a la mierda todo. Sí. Y ten en cuenta que ya el petróleo ruso y venezolano ya no le hay. ¿Cuál es el problema? En Cuba hay muchos problemas. Pero, por ejemplo, primero, no tiene petróleo, ¿vale? Tienen que son 7 centrales, todas de fuel oil, tienen algo de hidráulica y un poco... Algo de gas, creo que también tenía. No, de gas creo que no, pero de fotovoltaica y un poco de bagazo. A mí me hizo gracia de bagazo de azúcar, o sea, de la caña de azúcar, de los restos de caña de azúcar. Sí, termina. Exacto. Y además me parece que son 5 de la época soviética, 2 francesas y una checa. Vale. Pero todas sin mantenimiento desde hace no sé cuánto. Y las últimas estadísticas es que ha habido 1 millón de personas de los últimos 3 años que se han ido de Cuba. ¿Quiénes se han ido? Los que tienen... Los técnicos. Los técnicos. Los ingenieros están fuera. Luego, ¿quién decía que estaba manteniendo de eso? La gente, los operarios que por su experiencia saben cómo va. Pero un aislador cuando peta. ¿Y qué vas a poner? Pues le pones un poco de cinta aislante y sí. Digo, no lo sé, me estoy inventando, pero haces un apaño, pero claro, apaño sobre apaño. Salva, ¿sabes lo que me dijo un mecánico cubano que estuvo allí? Y creo que me lo dijo porque lo habría hecho él. Pues no me dijo pero me lo contó. ¿Sabes el problema, tío? Que esta gente cuando cambia el aceite de los cárteres de los grupos electrógenos, los cambian en caliente. O sea, no pueden parar el grupo. No pueden. Y los tíos empiezan a meter el aceite por un lado y tiene que ir saliendo el aceite por otro a la velocidad. Que no pueden parar, porque si paran, tienen un problema. Claro. Y fuera parte imagínatelo, macho. Sí, no, pero fuera parte que es que los apagones siempre han sido consuetudinarios en Cuba desde siempre. Lo que pasa es que ahora ya es un nivel estratosférico. Claro. Y que van a volver a la edad de piedra. Además, ten en cuenta que lo que es la línea de transporte, solo tienen una línea de transporte de 230 kilovoltios entre La Habana
y Santiago. Y el resto está en Espina de Pez. O sea, de ahí van colgando todo, van colgando todo. No está mallado, no está mallado. No está mallado, no tienen nada mallado, etcétera. Claro, al menos en alta, claro. Claro. Y bueno, si ves el sistema, yo cuando estaba en Cuba y veía aquellos palos de distribución aéreos de distribución pelados, que dices, hostia, yo no me acerco, yo no quiero ni acercarme al palo. No es que no quiero ni acercarme al palo porque había cables pelados colgados al suelo. Dices, ya, y yo como sé que no tiene 380 voltios ahí, ¿sabes? ¿Habéis visto vídeos de esos cortos de cómo reparan los indios? Joder, tío, madre pues, mía. Seguro que los tíos cogen el cable y empiezan, digo, tío, que hay tensión, ¿sabes? Y el tío está ahí seguro con el cable y digo, la madre que le parió. Los cubanos lo hacen mejor, que al menos son descendientes de españoles. Seguro que lo hacen hasta mejor. No, yo te creo. Y luego cuenta lo que hablamos también un día que estuvimos hablando, lo del tema de la génesis, ¿no? Imagínate que hay un blackout, ¿cómo empiezas? ¿Cómo regeneras? ¿Quién es el que empieza? Tienes que empezar de aguas arriba, aguas abajo. No, pero digo, solo una estabilidad. Una central que sea capaz de arrancar sin corriente de la calle. Sí, claro. Hombre, no. Todas las centrales tienen sistemas de respaldo, lo que llaman ellos corriente segura, de generadores o de acumuladores, de lo que sea. En fin, siempre tienen sistemas para que, por si acaso, hay un cero en la tensión de la red, de la red externa. O sea, en eso son... De hecho, por ejemplo, como las hidráulicas no necesitan nada. Yo me acuerdo, esa es la mejor. Las antiguas, claro, yo estoy hablando de la experiencia de gente hace muchos años. Esos empezaban a abrir la válvula, la aguja de la turbina Pelton, ¿vale? Entonces empezaba aquí a dar vueltas, pum, pum, pum. Cuando llegaba hacia ciertas vueltas empezaban a energizar el rotor, ¿vale? Y claro, había un gachupín que iba viendo las frecuencias de la red y la de suya, ¿vale? Y más o menos de oído, cuando más o menos el generador ya hacía y más o menos, estaba más o menos coordinado. Cuando pasaba por cero, y eso de pasar por cero, ojo. Que es muy... No, tiene que pasar por cero. Lo importante es que esté pasado por cero. Pero lo hacían a ojo. A oído. A oído de cómo iba la turbina y de frecuencia. Estamos hablando de muy al principio. Yo estuve en Logroño en un molino. Claro, porque... ¿Visteis un vídeo? Un vídeo que hice hace unos días de un tío que tenía en su casa una turbina. O sea, que tenían y generaban la electricidad ellos, y decía que claro, que el problema está que las luces siempre o se iban para abajo o se iban para arriba, y que tenían que bajar a girar la rosca para arriba para abajo, y que cuando tenía mucho calor, para no bajar, ponía ¿cómo se dice esto? La estufa la dejaba en la calle, porque si no tenía que bajar a bajarle las vueltas al cacharro, porque claro, si no quitaba la turbina se aceleraba y reventaba todas las bombillas de la casa. Sí, es un poco lo que le debe pasar a José Luis. El problema de José Luis y de los off-gridders en general no es el generar la energía, es el gestionar la energía. Es el problema. Yo hace muchos años, yo fui todo inocente de mí a la jefatura de mi empresa para proponerles que no fuésemos distribuidores o comercializadores de energía, que fuésemos gestionadores de energía. Es decir, se veía muy claramente que las fotovoltaicas de autoconsumo iba a ir para arriba, la distribución iba a ir para abajo, con lo cual había que cambiar el tema. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? El que el usuario final tenga la energía gestionada. Es decir, si yo sé que tengo, y esto te pasará a ti, Fernando, no sé si Luis tienes placas. Tú sabes que tienes una previsión de lo que te va a generar. Sabes más o menos una previsión de lo que vas a necesitar, pero que también es muy variable, porque en función de que sea vacaciones, no sea vacaciones, sea verano, sea invierno, estás en casa, no estás en casa, vas a tener una fiesta con gente, etcétera, etcétera, tienes una variabilidad en el consumo, por la parte de la variabilidad en la y tienes que tener elementos como las baterías, ¿vale? Para acumular, para cuando se necesite y regular eso. Y por ejemplo, yo lo que les proponía es que las eléctricas hacen muy bien, la red eléctrica lo hace fenomenal, calcular, incluso cuando hay grandes eventos deportivos y los intermedios, la gente va más al baño, etcétera, etcétera, y hay picos de consumo. Sí. Eso se veía hasta en el agua también. Sí. Claro. Entonces, claro,
gestionar eso para que, porque José Luis supongo que estará todo el día metiendo leña por aquí, dando la bomba por allá, espera que la batería no... No, ¿sabes cuál es para mí la carga más asquerosa que existe? Que de hecho hice un vídeo. La inducción, tío, es lo puto peor. Porque la inducción te hace... Te hace eso. Entonces el inversor te hace... Es que le pega unas hostias que alucinas al inversor. Yo me puse, mi primer inversor que lo puse en aislada y cada vez que encendía el fuego para cocinar al mediodía, la casa era una discoteca. Pues ¿sabes lo que hago? Fernando, ¿sabes lo que hago? Lo que pero te qué polla es esto, tío. Mi mujer dice, ¿qué le pasa a la casa? Escucha, lo que estaba diciendo él, tú, por ejemplo, en vez de dejar, imagínate que yo tengo un consumo de 120 vatios, ponte, de constante, y meto la inducción, entonces... ¿Qué hago? Enciendo otra cosa para que me mantenga ahí, entonces ya no pega el ostión tan abajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso la red eléctrica también lo puede hacer. En un momento dado me cargas. Mi experiencia, os digo, la primera vez que puse yo en mi primer inversor, el de mi casa era... Te lo juro que dije, voy a poner música porque, o sea, toda la casa entera... Era con las bombillas, tío, y decía yo, qué mierda el solar, esto es una mierda. Eso no sería pregunta, ¿no sería que la potencia demandada estaba muy cerca de la potencia máxima nominal del aparato? No, el problema son las cocinas de inducción. La prueba es muy fácil. El problema es que la gente se piensa que el inversor es lineal y no es lineal. O sea, su rendimiento es directamente proporcional a la carga. O sea, si tú, por ejemplo, le mantienes a 1000, ahí está dando un rendimiento. Pero claro, le haces subir, le haces bajar, ahí le descuadras, ¿sabes? Si estás consumiendo 2 kilovatios, pero tu inversor es de 5 o de 7, no debería de enterarse mucho. No, porque va autorregulando la producción. Claro, entonces, de repente manda 7, tiene unos milisegundos para ponerse a 7. Cuando baja a 3, tiene unos milisegundos que baja a 3. Entonces, si eso lo hace cada un tiempo, el otro entra en armónico uno con el otro y aquí sabes, Fernán, ¿sabes lo que le vuelve absolutamente loco? Eso podéis verlo. Si tenéis un regulador vais a alucinar. Cuando están los MPPT trabajando, que yo tengo uno que el trafo le tiene un poco... que no le han echado suficiente... barniz, ¿no? Y el mío hace un ruidito que es muy divertido. Lo oyes ahí. Bueno, pues cuando está ahí con lo que tú dices, el regulador se vuelve loco, el MPPT está buscando la máxima de carga y ves que sube 50, 59, 60, 61, está como diciendo la madre que te parió, ¿sabes? Y porque no le da tiempo, está buscando. Pero eso es cuando está en sistema de islas, porque yo ahora, por ejemplo, que lo tengo el mío en paralelo. No, yo estoy en isla, claro. Sí. Claro, tú estás en isla, pero yo luego ya me pasé a los inversores que están en paralelo. Y entonces todo el ruido lo manda... Claro, se lo mete a la red que se lo coman ellos, claro. Pasa que se lo come Salvador. Sí. Ese es el problema, que toda esa porquería de las reactivas y de las inducciones y de los ruidos y de no sé qué, al fin y al cabo, la que tú expulsas le llega al vecino y al vecino también le molesta y yo como distribuidora tengo que garantizar que le llegue bien. Yeah. ¿Sabes? Mira, yo tuve un caso, si os sirve el ejemplo. Luis no ha dicho nada y nos ha dejado hoy 1:40. Llevamos casi 2 horas. No, porque está feliz. Pero escúchate, tuve un caso muy bueno. Luis, siempre que llegamos a la hora, nos manda a todos a cenar. Sí, pero claro, hoy está emocionado. Os he visto gordos y hoy no hay que cenar. Pues escúchame, pasó una cosa muy buena. En un Carrefour, no digo en qué zona, pero en un Carrefour de Madrid, me llama un jefe de mantenimiento, ¿vale? Y me dice, mira, tío, me tiene el inversor hasta los huitos, tío. Dice, tengo un tío prácticamente allí con un bocadillo de chorizo levantando el diferencial. O era el magneto, ¿no? No, el diferencial. Y dice, no, yo no sé qué mierda habéis hecho con este inversor, que no funciona y tal. Digo, déjame que lo mire y tal. Me voy para allá, tal. Le meto en el analizador de redes y tenía, eso Salvador lo sabrá, tenía 3, 5, 7, 11 armónico levantado como la madre que lo parió. Y dije, pues aquí metemos superinmunizado o date por jodido. Y tuve que meterle superinmunizado. Porque si no, los ruidos armónicos tal, que te lo vuelven loco los diferenciales, ¿no? Antes las fuentes de editación de los ordenadores metían mucho ruido. Mucha mierda también. Sí. Mucha. Me voy a ir a cenar, que me ha hecho enseñar mi mujer. Eso que os iba a decir yo, que me habéis ya avisado de que os queréis ir a cenar. Aquí No.
te han invocado. Fernandito ya ha dicho, estoy No, con pero hambre. he pasado el icono por delante tuyo y pues 1 hora 42. Y digo, la madre que me parió. No, pero eso es desde que hemos arrancado, es menos. Pero bueno, da igual, lo que sea. Y luego si tiene que Aquí cortar pone, incluso. aquí pone 52, pero vamos, lo que queráis. No Pero tengo bueno. problema. Sí, pero Salvador, Salvador, mu- te has salido y has vuelto a entrar. Hace 52 No. minutos que has salido y has vuelto a Sí, entrar. bueno, entonces, bueno, sí. Será. Sí, ya te digo, porque a mí me sale ahí el total. Lo dicho, chicos, Bueno. Salvador, muchísimas gracias por esta masterclass. No. José, Fernando, Muchas gracias. muchísimas gracias a todos. Y nada, nos vemos. Salvador, en el encantado siguiente de capítulo. conocerte, Salvador. Igualmente, Ha de sido piloto a muy- piloto. Es un gran muy ser. constructivo. De piloto a pilotillo. Adiós. Oye, Y un recuerdo para las Ya está. víctimas de Valencia. Sí, Por eso supuesto, digo. por supuesto. Ánimo. Pobrecillos, tío, ánimo. Un abrazo. Chao. Hasta luego, Chao. chao.